Más de 17.000 empleos son impulsados por el puerto de Valparaíso y su cadena logística, transformándolo en un pilar fundamental del desarrollo de la comuna, la región y el país. Con la futura ampliación portuaria, se generarán como base 2.500 empleos adicionales, fortaleciendo aún más la economía regional y consolidando a Valparaíso como un puerto de clase mundial. Puerto Valparaíso, creciendo juntos. ¿Cómo están? Un gusto saludarles. Gracias por compartir con nosotros este programa Cita Regional, que hacemos todas las semanas con el agrado de conversar con ustedes y llegar hasta sus hogares con la conversación, el análisis de quienes son parte de esta región y quienes desde su punto de vista van opinando sobre diversos temas que nos afectan a todos. Y hoy no es la excepción. Por lo que en primera instancia quiero saludar al abogado, ex convencional, ex intendente regional, Raúl Celis. ¿Cómo está, Raúl? Un gusto tenerlo en el Cita Regional. Hola Bernardo, muchas gracias por la invitación y espero que tengamos una muy buena conversación con el resto de los panelistas. Sí, se está dando, hay muchos temas para una muy buena conversación sin duda y que además causa diferentes opiniones y puntos de vista. Fernando Wilson, profesor de la Escuela de Artes Liberales de la Universidad Adolfo Ibáñez. ¿Cómo está? Gusto tenerlo también en este programa. Por favor, un gusto, agradecer la invitación y bueno, en este otoñal día viernes, un gusto poder compartir con el resto de los panelistas. Recordemos que llegó el otoño, ya se produjo Efectivamente. de otoño en este día viernes, por lo tanto, a lo que se decía, ¿no es cierto?, que el 21, generalmente los días 21, cada 3 meses llegaba, el otro periodo no, ahora esto se adelantó. ¿Cómo está? René Lues, ex concejal por Viña del Mar, un gusto tenerlo también acá en el Cita Regional. Muchas gracias, Bernardo, muchas gracias de todo corazón. Ojalá que esté bien también nuestro querido amigo Rodrigo, que se mejore pronto, que esté bien y bueno, y que tengamos un gran programa con Fernando, con Raúl y con Iván. Esperamos que sea una linda conversación. Y el hombre que está más feliz que nunca, porque dice que como guanderino el corazón le está latiendo. Iván Buscovich, ¿cómo está el concejal por Valparaíso? Oiga, pero por la sub-20, porque la otra, la Liga Ascenso todavía están. Es verdad. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pero el Le futuro. agradezco el saludo a los contertulios, espero que no aburramos a la gente con nuestra conversación, sino que se entretengan. Y les quiero decir que vamos a ver qué hace la directiva ahora con esos cabros jóvenes, sub-20, que pueden ser un impulso para el equipo, pero también puede ser un negocio que si se trata mal, plata que se pierde. Bueno, sin duda hay que ver qué va a pasar con aquello, porque de todos es sabido, ¿no es cierto?, que en el fútbol chileno generalmente los jóvenes tienen pocas posibilidades, sobre todo cuando vemos a principio de temporada que arman equipos con una cantidad de contrataciones extranjeras y nombres que muchas veces ni se conocen, pero bueno, eso es para otra conversación y otro tipo de programa. Les presento también a los amigos, los inquisidores de siempre para llevar el tiempo. Vamos de inmediato. Ese desagradable con los ¿Pausa clarenos. o desechado? Insisto, la pregunta es, ¿en pausa o desechado? Es un proyecto que se arrastra de años por años luego de lo que ocurrió, ¿no es cierto?, en el sector de Querón, que en Limache, cuando ahí ya definitivamente lo que era el ferrocarril que unía Valparaíso con Santiago comenzó a quedar en duda, y ya definitivamente después se suspendió dicho servicio y comenzaron a salir una serie de alternativas con el correr de los años. Una posibilidad, ¿no es cierto?, se presentó incluso un proyecto de tren rápido en el segundo gobierno de la presidenta Michelle Bachelet. Por diversas razones ese se desechó o se dijo que no iba. Recordemos que corría aledaño a la ruta 68 y unía San Antonio, Casablanca, Valparaíso, que eran como, o sea, Santiago, San Antonio, Casablanca, Valparaíso. Y luego, durante el mandato del año 2023 del presidente Boric, surge este otro proyecto, que es un proyecto, ¿no es cierto?, que utiliza parte de la actual vía ferroviaria para llegar a la región metropolitana, pasando por Tiltil, por Yayay y utilizando estaciones que están actualmente en vigencia, hasta el Salto para ir a hacer un transbordo y poder llegar a Valparaíso. Ese es el proyecto que se ha señalado que se retiró desde Contraloría sus estudios para ver qué es lo que pasa. La pregunta entonces, para nuestros contertulios, Raúl Celis, usted fue intendente de esta región,
este proyecto del tren hace mucho tiempo que está ahí en la palestra. ¿Qué le parece esto? ¿En pausa o desechado? No, yo creo que va a terminar desechándose el proyecto. Ese es mi pronóstico. Yo cuando estaba en la universidad siempre pensaba, cuando ejerza como abogado, va a haber un tren rápido a Santiago. Han pasado 40 años y nada de eso ocurrió. En realidad, son varias las razones, Bernardo, por las que creo que no va a prosperar, pero fundamentalmente por lo que se llama el RS, la rentabilidad social, yo creo que no la iba a obtener. Eh, si a mí me preguntaran qué es lo que es más prioritario, yo diría extender el metro Valparaíso a Quillota, a La Calera, pero no intentar usar un tramo que por lo demás entiendo que es el que se usa de carga desde el puerto de Valparaíso a Santiago, que significaría un tiempo de 1 hora y media desde Viña, no desde Valparaíso, porque el tren partiría en Viña, llegando a Quinta Normal. Eso no es competitivo, no tiene posibilidades por razones obvias de competirle a los buses que van a la capital, especialmente considerando que la ruta del 68 va a tener importantes mejoras, nuevos túneles. Por lo tanto, yo lo veo muy, muy difícil. Yo leí a propósito de los trenes que está muy avanzado el terminal Barrancas y el terminal intermodal Barrancas en San Antonio, en un 75%. Ese terminal intermodal, ¿qué es lo que va a hacer? Va a permitir que, sumado a un mejoramiento del corredor ferroviario Santiago-San Antonio, gran parte de la carga del puerto de San Antonio, 30% dicen algunas fuentes, 40% otros, del puerto de San Antonio, que va a ser un puerto enorme, llegue a Santiago. Yo creo que hay que poner el acento ahí. Yo mejoraría la carga de transporte ferroviario de Valparaíso también a Santiago, que es una cosa distinta que el transporte de pasajeros. Para que el transporte de pasajeros sea competitivo, Bernardo, tiene que ser rápido, tiene que ser 40 minutos. Y el problema es que el costo de eso es muy alto. Nosotros vimos los estudios en su momento. Equivalía, no sé, a 3 viajes en bus. Entonces no tiene cómo competir. Sin duda, Eh, disculpe, recuerdo que, porque me tocó reportear muchas veces este tema, dentro de mi trayectoria como periodista me ha tocado reportear este tema. Cuando se presenta el famoso proyecto de tren chino rápido, que es el tren rápido, ¿no es cierto?, en el segundo gobierno de San nuestra, Antonio, Valparaíso, el año claro. 2018, si no me equivoco, y la mente no me falla, una de las circunstancias era que este tren eh, llegaba aproximadamente en 40-45 minutos entre Santiago y Valparaíso. Pero comenzaron a surgir una serie de situaciones y por ahí surgió, bueno, pero ¿cómo lo vamos a llevar por la ruta 68 si al final lo que va a hacer va de alguna manera a entorpecer el negocio de los buses intercomunales, ¿no es cierto?, Efectivamente. interurbanos entre Santiago y Valparaíso, que Sí, también fue una situación que yo creo que en su momento se tomó en cuenta. Ahora, ¿qué le parece a usted esto, Iván Buscovich, esta situación del tren? Usted también fue concejal de Valparaíso por largos años, ¿no es cierto?, viendo el tema. ¿Usted pensó que iba a llegar a buen puerto este proyecto, considerándose una cosa, disculpe que me extienda? Hay dos proyectos que están en marcha y que hemos investigado, hemos averiguado y reporteado, que es la extensión de Limacha a La Calera, Quillota Calera. Ese proyecto no está en problema o no está en duda, ese proyecto sigue adelante porque además hay recursos invertidos y tiene que ver con toda la situación interna. Y el otro que está en estudios es justamente de La Calera hasta Los Andes, donde incluso en estos dos proyectos que he mencionado hay dinero, recursos del gobierno regional que ya se han aprobado. Iván Bustos. Mire, yo creo que son, tal como dice usted, dos proyectos. Yo coincido plenamente con Raúl, yo creo que el proyecto del tren a Santiago de pasajeros yendo hasta los Andes y de ahí a Santiago no tiene viabilidad porque no mueve carga, no va a mover carga. Cualquier tren
que pretenda mover carga tiene que estar donde llegan los contenedores o donde llega la carga. Eso es Valparaíso. Por tanto, ese proyecto a mí siempre me pareció descabellado. O sea, no le veo sentido, sobre todo sentido económico que lo haga viable en el largo plazo. Porque si no mueve carga, los solo pasajeros, tal como decía Raúl, lo hace inviable. Pues tendrían que pagar mucho para andar en tren en condiciones que con el bus es más barato y es más rápido. Por tanto, ese proyecto creo que efectivamente no que lo aplazaría, sino que lo pensaría más en el fondo y en el largo plazo. Respecto de la ampliación de lo que hoy día es el tren nuestro, el metro tren que le llaman, que parte de Valparaíso y llega hasta Limache, yo creo que obligatoriamente eso hay que alargarlo, idealmente hasta los Andes. Pero vamos por etapas. Efectivamente, ¿cuántos años llevamos hablando de llegar a La Calera? Por lo menos los dos últimos gobiernos se ha hablado de que eso iba a avanzar y no avanzó. Yo creo que se han hecho estudios, más estudios, los permisos, etcétera, etcétera, y eso todavía no se concreta. Yo creo que eso es obligatoriamente que salga, que se haga esa ampliación, porque efectivamente esa parte de la población no tiene conexión. Idealmente, el ideal es que llegáramos hasta los Andes. Vayamos primero a Catemo, a Yayay, o sea, vamos avanzando de a poco en esa línea. Pero por otro lado, pienso que el movimiento de la carga y de pasajeros Valparaíso, San Antonio, Valparaíso, San Antonio, Santiago, digo, tiene que ser con un tren que, tal como dice Raúl, no sea más de 1 hora y media y que llegue a un punto que sea asequible. Ojalá a un punto donde haya acceso al metro de Santiago, que dicho sea de paso, se alarga cada día más el metro de Santiago, se invierte miles de millones de dólares y en esto, por ejemplo, en la ampliación, se han mezquindado plata para hacer la que hace mucho rato se hubiera requerido que por lo menos llegáramos a La Calera. Reitero, el proyecto de Limache, extensión Limache a La Calera, está marchando, está avanzando. Pero lento. Ha sido lento, bueno. Recordemos que también la ex ministra de Obras Públicas, con respecto a este proyecto que estamos hablando, que es el que está en cuestionamiento, que pretendía unir, como bien decía Raúl Celis, se hablaba de Valparaíso, Santiago, pero en definitiva, ¿no es cierto?, era desde la estación El Salto, en Viña del Mar, hasta Quinta Normal, ida y vuelta, porque ese era el recorrido. De alguna forma también incorporaba esto de la carga. El tema es que fue avanzando demasiado lento e incluso recuerden ustedes que se llamó a licitación internacional para algunos estudios y 2 o 3 veces se declaró y que la propia ministra de Obras Públicas en su momento dejó entrever de que esto se iba a atrasar tanto que iba a pasar para este gobierno. Ahora, así es. Se puso como plazo para tener construido este proyecto el año 2030. O sea, era bastante largo, ¿no es cierto? Ya estamos en el 2026, pero desde el año 2027 eran al menos 7 años para tener alguna claridad de lo que iba a pasar, René Luis. Bueno, yo también veo lo mismo, veo que esto es muy inviable. Son 173 kilómetros desde El Salto hasta Quinta Normal. Son 1.320 millones de dólares el proyecto y el estudio eran 15.000 millones. Entonces, yo creo que es un proyecto que con la demora que tiene de traslado entre una ciudad y otra, que son 1 hora y media, a mi juicio es completamente inviable. Y yo creo que las autoridades en definitiva tienen un cierto nivel de consenso en aquello. Ahora, efectivamente, son 1.320 millones que hay que repotenciar hacia otros sectores que tienen que ver con el tema de nuestra movilidad interna. Yo creo que hay que pensar en otras cosas. Obviamente, fortalecer nuestro sistema de metro interno del Merval, ojalá llegando a todos los lugares donde debe llegar, mejorando nuestras líneas férreas que son tan importantes, que están tan alicaídas, mejorando obviamente también
las estaciones, que también están algunas de ellas muy alicaídas, pero yo creo que fortalecer nuestra red regional, porque la red nacional, este tren hacia Santiago, la verdad es que yo he preguntado a muchos entendidos qué beneficio realmente podría traer, además de, digamos, para la región de Valparaíso, qué beneficio tendría este tren en lugar, digamos, de fortalecer hoy día lo que tenemos, que es nuestro tren, y además, a sabiendas de que se va a ampliar la ruta 68 y ocho y por tanto va a ser todavía menos tiempo que se va a demorar el tránsito hacia Santiago por bus. Como eso no tiene respuesta, yo creo que este es un proyecto que está relativamente ya inviabilizado, y por tanto a mí me gustaría, sí, que el gobierno, bueno, se ha pensado esto, pero que pensáramos también, además de nuestro sistema de Merval regional, también pensáramos, por ejemplo, en otras medidas, otros caminos de movilidad regional. Por ejemplo, yo he planteado muchas veces, avancé harto en el ministro de Transporte la otra vez cuando lo planteé, pero finalmente llegó hasta una oficina que después no siguió, que es utilizar nuestra plataforma marítima, es decir, el mar como nuestra gran autopista hoy día que está disponible. Si hacemos, por ejemplo, taxis marítimos, que tiendan, digamos, a minimizar el uso del transporte público y también del transporte personal en los vehículos, que es limpio, que es turístico, que es estético, que se puede hacer incluso con inversión extranjera, se puede concesionar. Bueno, esa, por ejemplo, pero es una medida muy potente para todas las comunas costeras, para el Paraíso, para Viña del Mar, para Concón y otras, en su relación interna a través del mar, por ejemplo. Sería muy interesante ese estudio. O continuar y profundizar, por ejemplo, para Viña del Mar y Valparaíso, el tema de los sistemas de... Andaniveles, que como, pues tiene otro nombre, como es... Férico. el esférico. sí, los teleféricos. Yo creo que, o sea, fortalecer nuestro tren regional, pero además otras medidas de transporte interna de la ciudad, de las grandes ciudades que nos ayuden finalmente a generar un transporte integral, pero además diverso, muy diverso, para que finalmente respondamos a lo que la gente necesita, digamos, que es un sistema de transporte público de buena calidad y que resuelva todos los entrampados que están hoy día en nuestro sistema de movilidad. ¿Ves? ¿Se da cuenta que comenzamos tratando esto de este proyecto, ¿no es cierto?, del tren que une Valparaíso y Santiago, el último que se presentó en el año 2023, y surge esto otro que es profundo, que tiene que ver con cómo nos trasladamos, cómo nos transportamos en la región, los problemas de transporte público que hay cuando estamos a puerta, ¿no es cierto?, ya la Contraloría ratificó lo que era la determinación del Ministerio de Transportes dirigido por el antiguo gobierno, en torno a que gran parte, ¿no es cierto?, del Gran Valparaíso ya va a entrar bajo una nueva línea, lo que ha sido O muy, mejor pero sistema. muy criticado por algunos sectores. Y en este caso, Fernando, ya en Ujú. torno a este proyecto, hemos visto muchas declaraciones, muchas críticas, incluso, claro, se veía venir porque esta es una determinación que se toma en un gobierno que está recién empezando, pero la Ah, oposición surgen fuertes críticas, que esto no puede ser. Hemos visto incluso algún encuentro de Mm. declaraciones y opiniones entre el delegado presidencial, que es Manuel Millones, representando al gobierno, y el ya, gobernador regional, que es Rodrigo Mondaca, ¿no es cierto?, que fue elegido democráticamente, pero que es oposición, y él lo ha dicho. Representa Al otra, gobierno. Entonces, otra postura, ¿no claro. se estará idealizando también un poco, ideologizando este tema, considerando de que hemos escuchado tres opiniones de quienes están acá que piensan totalmente Mm. diverso en cuanto a lo político, pero que tienen una visión regional, eh, abarcando hacia un mismo punto, Fernando? Absolutamente. A ver, estoy totalmente de acuerdo con todo lo mencionado antes y solo quisiera agregar que el verdadero problema para tener un buen tren a Santiago es la geografía, es la cordillera de la costa. Eh, la geografía de la zona central chilena es tremendamente difícil y por lo tanto las obras civiles necesarias para abrir el trazado con túneles, etcétera, son tremendamente exigentes. Ahora, me da la impresión que no sé si con intención o no, se confundieron dos proyectos. Uno Sí, es precisamente la extensión del metro regional de Valparaíso hasta Calera y después Los Andes. Y luego a ese trayecto que está optimizado para el transporte de pasajeros,
se le agregó la conexión con Santiago y se le trató de dar un carácter interregional que no puede tener porque, como bien se mencionaba, la estación terminal habría sido el Salto, lo que lo inhabilitaba para el transporte de carga. Y la razón por la que la estación terminal era en el Salto es porque la cuarta etapa de la Avenida España, es decir, el soterramiento del ferrocarril, se perdió la oportunidad de haberlo hecho a las profundidades necesarias para poder permitir el tráfico de carros góndola, digamos, con containers stacked, es decir, uno encima del otro. Por eso, al final del día, nos estamos haciendo trampa en el solitario, porque un proyecto de ferrocarril necesario que transporte carga y que finalmente conecte, estamos hablando del mediano largo plazo, con los túneles a baja altura con Argentina, que active los corredores bioceánicos y que active posteriormente la capacidad de exportación de graneles, de minería, de las minas argentinas que se están comenzando a prospectar en la contraescarpa, digamos, la cara este de la cordillera, va a requerir un ferrocarril que tenga un trazado que permita el desplazamiento de carros de gran tonelaje, que no son adaptables al trazado que se está conversando en este momento, que es solo una extensión del Merval hasta Santiago. Me parece que ahí hay una confusión de proyectos, una suerte de sacar un conejo de la chistera, digamos, y proponer un proyecto que simplemente no es viable. Incluso el mismo ministro de Transportes del momento, cuando lo anunció el presidente Boric en un discurso del 1 de junio, eh, hizo énfasis en el hecho de que la principal carga de pasajeros de este proyecto iban a ser las comunas interiores. Es decir, él mismo estaba confesando que era el Merval, que lo querían conectar con Santiago, digamos, para decir que habían construido un ferrocarril, pero es económicamente inviable por tiempo y por precio. No tiene mayor sentido. Sin duda. Bueno, nos deben quedar 4 minutos. Ujú. Cerremos este tema, 1 minuto para cada uno de nuestros panelistas para que vaya concluyendo, porque sin duda este es un tema regional y creo que es bueno tener visión de quiénes son de la región sobre el asunto, porque insisto, cuando se sienten y se escuchan opiniones políticas de uno u otro sector, incluso opiniones de gente que es de fuera de la región, como que se tienden a confundir la situación. Y qué mejor que hacerlo y que usted conozca la opinión de quienes son de nuestra región en este cita regional. Raúl Celis, este minuto último para concluir con este tema del ferrocarril Valparaíso-Santiago. Yo lamento las discusiones que han habido entre el gobernador regional y el delegado presidencial, porque yo creo que ambos saben o piensan lo que nosotros hemos estado comentando. Y lamentablemente, por una cuestión política, de sacar un provecho electoral, tienden a decir esto es algo impropio, como le gusta decir al gobernador Mundaca, impropio, todo es impropio para él. Le Eh, encanta la y, palabra. y en el otro caso se dice esto está en pausa, cuando yo creo que no tiene futuro. Ojalá que ese tipo de discusiones no tuvieran lugar y fuesen más elevados los temas a discutir o las conversaciones entre el delegado y el gobernador regional. Perfecto. Estoy con usted, Iván Boscovich. No, yo insisto, yo soy muy partidario de que al más breve plazo se extienda la Merval hasta donde podamos llegar. Si llegamos a los Andes, fantástico, pero que el tren Valparaíso, Santiago, San Antonio, Santiago, tiene que ser un tren que lleve carga para que tenga viabilidad en el largo plazo. Tan sencillo como eso. Y eso solo se puede hacer viniendo de Valparaíso, viniendo de San Antonio. Cualquier capítulo intermedio lo único que va a hacer es complicar y hacerlo menos competitivo, por tanto se va a usar menos y por tanto ligerito va a fracasar si es así. Bien. Estoy con usted, René Luis. A mí me gustaría ver, Bernardo, que las autoridades regionales dijeran, ¿sabes qué? Respecto de esto estamos de acuerdo, es inviable desde el punto de vista económico, de tiempo, por distancia, en fin, por todas las razones que ya se han dado, pero que juntos al gobierno le dijeran, pero si tú ya tuviste en la perspectiva financiar 15.000 millones de pesos para un estudio,
integral, digamos, de este verbal, de este tren, y además estuviste planteando la posibilidad de invertir 1.300 millones de dólares en la región para movilidad, bueno, que la región diga esto es lo que queremos de movilidad. Que estos recursos, digamos, como no se hace este proyecto, finalmente dice el gobierno, bueno, como hay temas económicos, hay estrechez económica, bueno, topón para adentro y finalmente no se hace nada en la región. Me gustaría para eso una región unida, po. Tiene razón Raúl cuando dice, ojalá que el gobernador y el delegado dijeran, bueno, mm, efectivamente hay 1.320 millones de dólares que el Estado planteó en una oportunidad invertir en la región a este tren rápido. Bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Qué prioridad damos como región respecto del tema de movilidad? En Pero tema el del tren se MEPAC, podría concesionar si es viable, po. por Exacto. supuesto, pues. O plantear otras alternativas de movilidad regional que ayuden a toda la comunidad, pero no a uno atacar, por un lado del gobernador y por el lado del delegado, aceptar también que se puedan perder estos recursos que en algún momento estuvieron disponibles para la región. Bien, termino con usted en su minuto, Fernando Wilson. No, solamente insistir en la idea de que cuando se improvisan proyectos de este calado y de este costo, lo único que se produce es un desorden gigantesco y un debate sin necesariamente toda la información. Quizás deberíamos partir con un gran plan maestro, una estrategia general de desarrollo de vías de comunicaciones en la región, que nos permitiera discutir con base, con tiempos, con plazos, con costos. Quizás esa podría ser un enorme aporte del gobierno regional en términos de determinar necesidades actuales y futuras y establecer un calendario o una cronología de prioridades. Quizás no un calendario cronológico, pero decir qué es lo que tiene que ir primero y qué es lo que tiene que ir después. Porque si no, Eso es. vamos a seguir sometidos a proyectos de lucimiento personal, digamos, que van siendo propuestos por distintos gobiernos. El presidente Y hay mucha Boric, política. claro, tenía un cariño por los trenes, que comparto, pero me parece que esto es una magnífica solución en busca de un problema. Y si vamos a seguir en una situación así, claramente vamos a seguir dando vueltas en el aire sin tener ningún tipo de visión clara o coherente. Definamos, ordenemos, estructuremos y prioricemos. Perfecto. Yo creo que todos queremos, los que estamos acá, las 5 personas que usted ve en pantalla, y ustedes todos queremos un tren que una no solo Valparaíso-Santiago, sino que un tren que permita, como añoran muchos antiguos, con mucha experiencia, mucha gente con experiencia en esta región, que vuelva a unir Valparaíso con los Andes. Quizás que trate de llegar a Petorca. Muchos quieren Muy el tren, ¿no es importante. cierto?, que pasaba desde los Andes a Mendoza, de Mendoza a los Andes, etcétera. Pero Exacto. Una con maravilla. proyectos que sean concretos, con inversiones que sean concretas, que no sean solo anuncios que a la mitad del desarrollo, cuando comienzan a caerse las licitaciones para estudios internacionales, nunca se llama la atención por qué se cayeron 2 o 3 veces, qué tenía ese proyecto que no era compatible con lo que se requiere. Bueno, hoy día esperamos que las autoridades, las actuales, pero todas las autoridades, la verdad, tengan la posibilidad de presentar un proyecto viable y que este tren se haga realidad, pero bajo las condiciones que corresponden y que a todos nos favorezcan, que a todos nos beneficien, no solamente a unos pocos o por un tema ideológico. Nos separamos solo por algunos segundos y ya volvemos para esta cita regional con otros temas que están realmente interesantes y que sin duda han sido parte de la agenda noticiosa ya de esta primera semana y días del nuevo gobierno del presidente José Antonio Cast. Vamos y volvemos. Bien, retornamos entonces a este programa Cita Regional en que estamos conversando con Raúl Celis, Fernando Wilson, René Luis e Iván Bustos. Interesantes temas del quehacer nacional, pero también del quehacer regional. Y les quiero plantear temas que han surgido y que han estado quizás en la palestra en los últimos días tras asumir el presidente José Antonio Cast. No vamos a hablar del retiro, ¿no es cierto?, de los oficios de la Contraloría por el tema de Parque Nacional y Medioambiental, aunque de a poco, ¿no es cierto?, hay algunos que ya se han revisado y han estado volviendo, ¿no es cierto?, para toma de razón. Pero sí el tema económico el que en este momento está dando la pauta.
dos temas principalmente para poder ganar en tiempo. ¿Qué va a pasar con el MESCO? ¿Qué va a pasar con el asunto del precio de los combustibles? Considerando que hay una guerra en el Medio Oriente, que esto sigue avanzando y que, ojo, este no es un problema de gobierno, este es un problema que viene de afuera y que hay que afrontarlo de alguna forma. Y lo otro tiene que ver con el CAE. Oiga, se entregan, ¿no es cierto?, datos en cuanto a gente que gana solo una cantidad bastante rutilante de sueldo y que no han pagado el CAE. Son dos temas económicos que han tomado la semana. Raúl Celis, quiero comenzar con usted en cuanto a este ambiente que se ha ido creando en estos primeros días de José Antonio Kast como presidente en el tema económico. Parto por el CAE. Eh, Ahí hay culpas compartidas, porque no hay una acción de demanda por esos recursos desde el año 2017. ¿Eh? A mí me tocó redactar muchas escrituras de estos contratos, de estos créditos con aval del Estado. Y son muy cómodos para los bancos, porque si no paga, el deudor responde el Estado. Exacto, es el Estado. Y de esa manera se han perdido miles de millones. Eso es Son una... como 3.500, ¿no? Ah, en plata, yo creo que son, no, eran 500.000 millones al año 2017 y hoy día son 4 billones de pesos, 4 billones. ¿Ah? Millones. Una 4.000 millones de dólares, dicho en eh, simple. cantidad enorme. Eh, ¿Y por qué? Porque no se ha cobrado y porque también muchas autoridades dieron a entender que no tenía sentido pagar porque iban a entrar con otro sistema. Cuando a mí me dan un beneficio y ese beneficio es un crédito para poder estudiar, yo tengo una obligación y esa obligación es pagar el crédito que me otorgaron, además con un interés muy bajo. Yo estoy completamente a favor que se cobre el crédito y para qué hablar de las personas que ganan más de 5 millones de pesos o los que ganan más de 1,5 millones. Es una obligación. Hay un derecho que trae aparejado una obligación. El derecho que me da a recibir el crédito tiene la obligación, la contraprestación de pagar eso. Y respecto al MEPCO, al mecanismo de estabilización de los precios de los combustibles, yo creo que el gobierno no tiene alternativa. El MEPCO está pensado para fluctuaciones menores de 30 pesos y aquí estamos hablando de sumas mucho mayores. Lo importante es que vaya acompañado porque no requiere ley, hasta donde yo sé, no requiere ley en los ajustes de precio de los combustibles. Sí requiere ley un proyecto que presentaría el Ministerio de Desarrollo Social, que es para mitigar algunos aspectos que va a producir el alza de los combustibles. Pero hoy día son 200 millones de dólares a la semana los que se están gastando el Estado por inflar, por bajar el precio, por mantener el precio de los combustibles. Bueno, esos 200 millones de dólares es obvio que tienen que dedicarse a otros fines, ¿ah? A fines que sean más rentables, socialmente más rentables. Es quemar De modo dinero. de modo Es, que, que es quemar dinero. claro, exactamente, quemar dinero. De modo que creo que en esto no hay alternativa. O sea, es imposible aguantar. Es como que a cualquier chileno le dijeran, mira, tú pagas 1 millón de pesos en crédito por un concepto de un hipotecario, vas a pagar de ahora en adelante 10 millones de pesos. Parecido a lo del alza del dólar, cuando quebró medio Chile el año 82, 83, cuando se fue de 39 para arriba. Perfecto. Pero aquí surge inmediatamente el tema, si aumenta el combustible van a aumentar los precios de los alimentos, van a aumentar otro tipo de servicios, Todo, va a No. aumentar todo. Eso yo creo todo. que por ahí es donde está un poco la situación de cómo poder parar aquello sin que sea tan complicado para la familia. Estoy con usted, Iván Bustos. Mira, yo respecto al CAE concuerdo con lo que dijo Raúl, para check el tema. Con respecto del MEDCO, yo quiero recordar que cuando uno echa benzina y paga arriba de 1.100 pesos, entre 300 y 400 pesos de eso son impuestos. Y que lo que el MEDCO hacía era desplazar esos impuestos
y después te los iban cobrando de esa manera, porque en el fondo lo que hacía es bajo los impuestos y quedo con una tarea. O sea, para que nos entendamos, si le quitamos los 300, 400, quedaría como en 600 pesos, si le quitáramos el impuesto. Y aquí vienen los problemas. Este podría ser una solución para que no nos impacte tan fuertemente las alzas del precio del combustible, que es lo que no tenemos pito que tocar, porque como no producimos tenemos que importarlo. Y se importa el precio que hay en el mercado mundial y ahí no tenemos nada más que comprar cuando lo requerimos. El punto es que paralelamente a eso se pretende además bajar los impuestos a las empresas. No tengo plata, pero además les quiero bajar y lo quiero meter en la reforma tributaria en un paquete más grande que llaman de reconstrucción. Yo creo que el tema tributario debiera ser una cosa aparte, que se discutiera en su propio mérito y que la reconstrucción, las medidas que tienen que ver con el tema medioambiental y todas las otras medidas que están fueran parte de aquello. Si no, la confusión va a ser muy grande y la discusión se va a alargar ad infinitum. Y aquí se necesita tomar medidas relativamente rápidas, pues no sabemos cuánto va a demorar esta guerra y cada día que pasa se ve peor, o sea, cada vez bombardean más las instalaciones donde se producen estos, y por tanto los precios siguen subiendo, siguen escalando, de manera que la perspectiva es hay que tomar medidas urgentes. Yo en eso estoy completamente de acuerdo. Pero digo, una de las medidas es que disminuyamos los impuestos de manera que el combustible no sea tan caro, por lo menos transitoriamente, y que por otro lado, las medidas que tienen que ver con la reforma que se pretende hacer desde el punto de vista tributario, y en esto quiero pasar un aviso. Eso de bajar los impuestos, y que eso va a significar que la gente que hace ese ahorro va a decir, ahora que tengo platita voy a invertir, no ha pasado en ninguna parte del mundo. Nunca. Nunca. Perfecto. Entonces, la teoría sobre la que se funda es falsa. Perdón, pero está Irlanda. Así que yo sé que todo no, esto, pero todo esto se basa o sea, los grandes ejemplos Agostini, pero... de esto, los grandes ejemplos de esto es Reagan, la señora Thatcher, que no les pasó nada. No es exactamente eso, pero bueno. O sea. A ver, René, le voy a pedir que esperemos para que Fernando Wilson también pueda hablar. No, solamente una precisión. Es cierto que el tema de disminuir impuestos para incrementar inversiones altamente debatido, y hay distintas columnas y entrevistas del profesor Agostini, de la misma Adolfo Ibáñez, que se plantea muy duramente en ese sentido. Pero también es cierto que existen ejemplos empíricos que están siendo ignorados en este momento, como es particularmente el caso de Irlanda, que pasó de ser la economía más pobre de Europa a una de las más prósperas, en buena medida trayendo, precisamente bajando impuestos, no necesariamente impuestos a las grandes empresas, sino que impuestos a la llegada de capitales exteriores, a la ubicación de empresas de alta tecnología, etc. Y eso efectivamente convirtió a Irlanda en uno de los mayores PIBs per cápita, por supuesto, de toda Europa. Ahora, dicho aquello, continuando con lo que planteaba Iván, y en lo que sí estoy de acuerdo, que es respecto al tema del precio del petróleo y del MEPCO, a ver, me parece que eso es una mirada de una miopía peligrosa. O sea, concentrarnos solamente en el tema del MEPCO, cuando hay un cambio tectónico a nivel global en el tema de la arquitectura de la energía, es peligroso. Hace pocos momentos atrás, mientras estábamos grabando, antes de grabar este programa, Arabia Saudita emitió un comunicado oficial donde plantea que si el conflicto continúa con este nivel de intensidad hasta finales del mes de abril, el precio del petróleo llegaría en torno a los $180 el barril. Y el objetivo declarado iraní es impulsarlo hasta los 200. El problema que están viendo los sauditas y la misma OPEP es que esto puede generar un cambio estructural en términos del uso del petróleo como combustible. Es decir, mucho más allá de ponerle la proa y sobrevivir a la ola de este incremento de precio, están comenzando a surgir planteamientos y visiones de superar al petróleo,
no por un tema ambiental, sino que porque ya se convierte en una fuente poco confiable de energía, debido a que pase lo que pase con Irán en el Golfo Pérsico, el escenario geoestratégico en esa zona va a quedar tremendamente tensionado y por lo tanto vamos a tener un escenario complicado. Es cierto, hay otros proveedores, México, Venezuela, Indonesia, Malasia, etcétera. Eso Pero Perú, antes de que, e incluso Perú, bueno, y la propia Bolivia, acordémonos que sí. antes que Banzer muriera, digamos, y Quiroga no se atreviera, estaban a punto de firmar un megacontrato con California, que iban a instalar una planta de licuefacción en Mejillones, que luego se abortó todo por la llegada de Evo Morales. Mi punto en esto es que quedarnos peleando por 300 pesos y por el MEPCO es demasiado cortoplacista y está impidiendo mirar a mediano o largo plazo, donde paradójicamente las alternativas de la electricidad y sobre todo el hidrógeno verde, que hasta ahora ha sido una promesa bastante poco clara y sin un horizonte demasiado definido, pueden recibir un impulso tremendo de las evaluaciones ex post facto de este conflicto. Por lo tanto, quizás tengamos una enorme oportunidad adelante y, digamos, y estamos discutiendo el MEPCO. O sea, ahora, entrando en el tema mismo del MEPCO, eh, no podemos engañar a la realidad. El precio del petróleo internacional está al precio que está y no somos productores. Por lo tanto, es una verdad triste, pero hay que asumirla. Perfecto. ¿Sabe qué? Hay temas que uno no entiende de repente, porque colocan el caso de la parafina. Claro, hoy día viene, ¿no es cierto?, un invierno, ya estamos en otoño, viene el invierno, se habla de bajas temperaturas, se habla de un invierno mucho más lluvioso que el del año anterior. Entonces comienza a surgir la preocupación. La parafina ya subió hace unos días y subió bastante. Y nadie se percató de eso y nadie hizo alarma y cosas así por el tema de la parafina. Sin embargo, ahora que se está viendo esto, ya se habla nuevamente que la parafina va a subir en gran cantidad. ¿Qué va a pasar con el gas licuado? Pero seamos claros también, hoy día la fuente de parafina de calefacción quizás no es mayoritaria como era anteriormente. Hoy día hay otros elementos que son eléctricos, etcétera, que también permiten un poco la calefacción. Así que yo creo que hay que ver el tema bien de fondo y no politizarlo, porque yo siento de repente que este tipo de discusiones se politizan mucho partiendo de un sector u otro sector, quién está en el gobierno, quién no está en el gobierno, y eso lleva a confusiones. Y si a esto le sumamos las famosas redes sociales, que en vez de informar de manera veraz lo que No, hacen complican todo, po. complicar todo, se conjuga un escenario que insisto, más que plantear realidades, plantea situaciones que complican más a la gente. René Luis, aprovechando que ya, ¿no es cierto?, tomó ese sorbo de agua tan necesario para su garganta, estoy con usted. Mira, respecto del CAE, yo creo que la gente que tiene recursos debe pagar. ¿Ah? Cuando tú, digamos, son muy complicados los incentivos perversos cuando finalmente se adquiere un compromiso y se permite que no se pague ese compromiso, porque yo digo, ni siquiera es por la gente del CAE, sino que por toda la gente que adquiere créditos en el país y que tiene que pagar obligadamente, porque son compromisos que las personas adquieren libremente. Entonces, yo no, además las condiciones en que está el pago del CAE, los intereses bajos, la posibilidad de pagar hasta el 10% del sueldo con un periodo de tiempo máximo. Es decir, yo creo que son condiciones que para la gente que hoy día tiene recursos, que gana bien, sobre todo los que ganan más de, no sé, pues, 2 millones, 3 millones, 5 millones de pesos, deben pagar el CAE porque esto permite al Estado financiar otros beneficios o otras Solidaridad. requerimientos, otras necesidades sociales. No puede esto evitar. O sea, no se puede desligar el Estado de la responsabilidad de un cobro que es importante para el mismo Estado. Así que yo creo que, pero más que por los recursos, que son muy ingentes, muy importantes, es por el incentivo que generan. Negativo para la gente que adquiere compromisos de pago, que finalmente dice, bueno, si no paga la gente del CAE, ¿por qué voy a pagar yo? Eso es lo primero. Lo segundo, respecto al tema de la benzina, del valor de la benzina y de todo lo que significa el gas y en fin todos los artículos que se derivan del petróleo. No hay que olvidar que esta crisis la generó Estados Unidos e Israel. Se metieron en una guerra completamente ilegal desde el punto de vista del derecho internacional.
no hubo informe del Parlamento, por lo menos del Congreso de Estados Unidos, ni de la ONU, ni qué decir de los socios de la OTAN, siquiera para Estados Unidos. Es una guerra a la que se metió, que no sabe cómo salir, pero que genera como un reguero de conflictos a nivel mundial, porque estamos pagando, nosotros vamos a pagar, los ciudadanos de a pie, vamos a pagar los aumentos del valor de estos productos por este Guerra. insensato ataque a Irak. Por tanto, yo creo que aquí no hay que perder de vista primero eso. Y lo segundo, yo espero que el ministro dijo tres cosas. Dijo que cuando el ministro de Hacienda, digo, cuando proponga las medidas a seguir, tienen que ser medidas que ayuden a los más desprotegidos, más desfavorecidos, que no afecten la meta fiscal, dijo, y también que no demoren la transmisión del mayor costo a este sistema, al MEPCO. Yo espero que el ministro tenga buenas ideas. Yo creo que va a ser difícil que el Estado se gaste 200 millones de dólares semanalmente para financiar esto cuando hay tantos requerimientos en otras áreas. Así que probablemente una parte de este aumento va a ser trasladado a los usuarios. Yo espero que las medidas que nos planteen, no sabemos cuáles son, solo sabemos que vienen unas medidas importantes y concretas que cumplan con estas tres medidas que planteó el ministro, entendiendo que es muy difícil para el Estado soportar un Estado que ya está débil económicamente desde el punto de vista de los recursos con los que partió, encaja que gaste 200 millones de dólares a la Perfecto. semana para esto. Es imposible. Nosotros somos transparentes en este programa y no mentimos. A la hora que estamos grabando justamente esta cita regional con nuestros panelistas, no se conoce todavía el proyecto que se ha señalado se va a presentar. Por lo tanto, hay que esperar qué es lo que va a pasar, ¿no es cierto?, con la iniciativa que pueda presentar el actual gobierno. Cerramos Eso. este tema porque quiero pasar a otros y creo que es importante también hablarlo porque últimamente muchas veces se pedía justicia, que la justicia no estaba funcionando como tal, pero para ciertos hechos queda la impresión que sí está tomando determinaciones que podrían ser consideradas complicadas para algunos y aceptadas para otros. Porque se ha producido en las últimas horas un hecho histórico, se señala, y aquí quiero comenzar con Raúl Celis como abogado, porque un ex fiscal regional, primera vez en la historia que un ex fiscal regional, ¿no es cierto?, queda en prisión preventiva. Esto se trata de Manuel Guerra, imputado en el denominado caso Audio como autor de cohecho, de prevaricación, Verificación. prevaricación y también de violación de... Secreto. Raúl Celis, ¿qué le parece a usted esta determinación del tribunal que sigue saltando, ¿no es cierto?, en esta lista, en esta investigación que se está realizando hace un tiempo a la fecha? Yo asumo que el tribunal, al momento de decretar la prisión preventiva del ex fiscal Guerra, tuvo a la vista los antecedentes necesarios. Por lo tanto, eh, la gravedad de los hechos yo la doy por establecida. Y yo lo relacionaría no solamente con el fiscal Guerra, sino que tenemos a la ex suprema Ángela Vivanco, que está en prisión preventiva, a Carlos Palma, ex fiscal de Aysén, que está formalizado, a Verónica Sabaj, que era ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago, que ahora está fuera del Poder Judicial, a Antonio Ulloa, que fue destituido por el Ejecutivo, también Supremo, una No, no, serie no, por la Cámara, que no fue el destituido por Ejecutivo, la el Cámara. Legislativo. No, por la Cámara, perdón, por la Cámara, obviamente, las acusaciones constitucionales son Ujú. le pertenecen al Congreso, y una serie de abogados, entre ellos Eduardo Lagos, Mario Vargas y la expareja de Ángela Vivanco. Todo esto cumpliendo un poco lo que amenazó Luis Hermosilla con sus chats con bastante anticipación. Yo lo encuentro grave, y no solamente por la Fiscalía, porque aquí estamos hablando de la Fiscalía, pero también del Poder Judicial, y en el Poder Judicial estamos hablando de Cortes de Apelaciones, estamos hablando de Corte Suprema. Entonces son síntomas muy malos respecto de la institucionalidad, a lo menos en materia jurídica. Hay una serie de proyectos que pretenden mejorar el Poder Judicial. Claro, hoy día están postergados porque se dice gendarmería es prioridad, y puede que tengan razón.
pero yo creo que respecto del Poder Judicial se requiere echar mano no solamente a lo que se refiere a las notarías y conservadores, que eso ya está caminando aunque no se ha dictado el reglamento, sino que al sistema de nombramiento, los requisitos que deben cumplir, y lo mismo en la fiscalía, porque pasa con los fiscales que llegan a ser fiscales regionales y después no tienen por dónde seguir. Seguir subiendo. Entonces lo que le pasó a Guerra probablemente que se quedó sin recursos, no se vio con algún futuro profesional y empezó a pedir pegas y pegas y pegas a Luis Hermosilla como ha quedado establecido en la investigación. Bueno, estoy con usted, Iván Buscovich. Mira, yo no quiero repetir lo que ya dijo Raúl, yo quiero decir, no en defensa de Guerra, sino que en defensa de la verdad. Los datos se los hacía llegar a Hermosilla para que éste a su vez se lo hiciera llegar a Chadwick. Ese era el canal para llegar al gobierno. O sea, desde la parte política, una coacción para conocer con anterioridad o para enrielar al gusto los juicios, lo que es contrario a todo el sentido de tener poder ejecutivo, legislativo y judicial separados y con murallas que no los conectan para que efectivamente puedan funcionar. En ese sentido, lo que quiero decir es que hay una culpa muy importante de esos políticos, particularmente de Chadwick. Y creo que hasta aquí está saliendo librado piola, que creo que eso no puede ser. No digo nada más. Perfecto, pero recordemos también que dentro de las aristas se podría comenzar a investigar a ex parlamentarios y actuales parlamentarios. Estoy Porque muy de acuerdo que se haga. también se ha nombrado, y esto si se va a abrir, debiera abrirse a todos los sectores. Totalmente de acuerdo. Incluso, recordemos que está el nombre de una senadora actualmente, que es pareja de una de las personas abogados que fue parlamentario que... Sí, estamos hablando de Carlos Cariola. No, estamos hablando de otra senadora y estamos hablando de un ex diputado de la democracia cristiana también que está metido ahí en el Sí, tema de la lista, ¿sí? ya. Estoy con usted, René Luz. Bueno, yo aquí como siempre, de dulce y de agraz, la parte de agraz obviamente es que nos demos cuenta que hemos tenido jueces, ministros de la Corte de Apelaciones, ministros de Corte Suprema, que hemos tenido fiscales que han estado, digamos, haciendo este tipo de roles y de acciones que socavan tan brutalmente nuestro sistema democrático, porque el sistema democrático se basa primero en la separación de poderes y después que el poder judicial opere efectivamente como un poder ecuánime que dirima las controversias entre personas y también entre instituciones. Entonces, cuando tú socavas esa credibilidad, estás socavando finalmente la democracia misma, el sistema Tal cual. en el cual también nuestro Estado de Derecho. Esto es brutal. O sea, esta información que hemos recibido este último tiempo es brutal desde el punto de vista del golpe que recibimos como ciudadanos. Y yo que recorro tanta parte de tanta ciudad, me doy cuenta que a la gente esto le impacta, realmente le impacta. A uno pierde afortunadamente la sorpresa, la impresión, la molestia que generan este tipo de personas que han generado este tipo de prevaricaciones, cohechos, fraude al fisco, en fin. René, Y perdona, lo de, René, y lo de- René, René, un segundo, y así surgen los populismos. Los Sí, populismos así son consecuencia de eso. fácil. Eso es fácil. exactamente. Y lo de dulce es que por lo menos hoy día está actuando la justicia. Yo creo que eso es una buena noticia que tengamos al fiscal Guerra. Este fiscal Guerra, bueno, además de todo lo que hemos leído de él, que es brutal como pide pega a un abogado que influye en la justicia, yo creo que es tremendo, es muy vergonzoso para uno ver un fiscal avisándole de datos. Este fiscal fue del caso Penta, el que terminó el caso Penta, que terminaron con clases de ética en el mayor, yo diría, caso, uno de los mayores casos de financiamiento Corrupción. irregular de la política. Y termina la gente haciendo clases de ética en un acuerdo, digamos, en un sistema, digamos, donde las causas se hacen, se compensa, se llega a un Juicio acuerdo. abreviado.
Y en ese acuerdo, finalmente, después Fiscal Guerra lo toma como una de las cosas que hizo bien para ganarse el favor, digamos, de sus jefes, digamos, o de quienes ellos querían con quien quería trabajar. Así que a mí me parece terrible esto, pero además por lo menos tengo un sentido de esperanza, que en Chile estas cosas ojalá no vuelvan a pasar, oye, ojalá que cambiemos, no sé si Perfecto. ahí nuestros abogados podrán darnos mejores ideas, pero que se cambie el sistema de designación de jueces, esto no puede seguir así, tenemos que mejorar, digamos, este sistema para que esto no ocurra nunca más. Le voy a pedir permiso a su director, 30 segundos para que cada uno se despida. Me dicen que bueno, 30 segundos para que cada uno se despida del programa y pueda entregar un pequeño Por último favor. mensaje. Raúl Celi, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias por la invitación y yo quiero destacar algo que se dijo al comienzo del programa, que es la actuación de Santiago Wanderers. Va a jugar la final de la Copa Libertadores con Flamengo. Primera vez que un equipo chileno llega a esos lugares. El anterior había sido Unión Española, que llegó cuarto, pero hace más de 10 años, hace 14 años. Así que para todos los porteños, como siempre se dice, Valparaíso, primero en muchas cosas, aquí es nuevamente primero en llegar a una final de Copa Libertadores sub-20. Perfecto. Gracias, Raúl Celi, por estar con nosotros. Iván Buscovich. Bueno, yo, como les dije, ayer estuve justamente viendo ese partido, porque no en todos los hogares había posibilidad, así que fui a un restaurante junto con mi hijo y mis nietos a verlo, y de verdad que una alegría tremenda. Los muchachos se portaron súper bien. Yo espero que el club sepa valorar a esta juventud. Son jóvenes de menos de 20 años, por tanto, con un futuro de por lo menos 10 años más Brillante. de jugar, de manera que el club lo administre bien y eso sea la oportunidad que tenemos de dar el paso y pasar a primera alguna vez. Y pase lo que pase con Flamengo, que ojalá sea un triunfo, ya creo que Es tremendo. consiguieron algo histórico para Valparaíso, para Wanderers, para nuestro país. Estoy con ustedes 30 segundos, René Luis. Gracias también por estar con nosotros. Muchas gracias. Oye, solamente decir que por primera vez también tengo un poco de envidia por Valparaíso. Fíjate que como Viñamarino, que recorre todos los días las calles de la ciudad, me estoy encontrando con una ciudad cada día más menoscabada en todos los aspectos. Y como estoy yendo mucho a Valparaíso, oye, es impresionante los pequeños cambios que ha estado haciendo la actual alcaldesa de Valparaíso y que yo creo que está por el camino que nunca debió haber perdido la ciudad. Así que por este medio, otra vez triste por Viña del Mar, pero contento por el cambio que está teniendo Valparaíso. Muchas gracias, René. Termino con usted, pues, Fernando Wilson, este programa. 30 segundos para que se despide y su mensaje final. Por favor, bueno, agradecer la conversación, como siempre, muy agradable con los demás contertulios. Y quería llamar la atención sobre un tema urbano dentro de la propia ciudad de Viña. Por toda la zona de los Orientes hay una persona con problemas de salud mental ya desde hace 3 o 4 semanas, la cual se comporta de forma violenta. En las últimas semanas ha atacado vehículos en calle Quillota, en Cinco Oriente, también ataca a personas saliendo de sus casas, de sus edificios. Ha protagonizado algunos escándalos frente a locales comerciales en la zona y no hay nadie que se haga cargo de él. Carabineros viene, se lo lleva detenido. Esa persona en cualquier momento va a se va a poner delante de un bus o lo van a atropellar, digamos, no estoy llamando a quitar la molestia, digamos, de su presencia, sino que más bien a tratar de salvar su vida, porque con una conducta del nivel de agresividad que tiene, va a terminar en pésimas condiciones al corto plazo. Perfecto. Gracias, Fernando. No es un tema menor, ¿eh? Ojo, la salud No, mental no, es no. importante en este país y las personas en situación de calle, Tremendo. muchas tienen problemas de salud mental y el Estado no se hace cargo. Ahí están. Creo que por humanidad hay que comenzar a hacerse Hay cargo y que, tomar medidas para ayudarlos. No es sacarlos de la calle, es ayudarlos por su propia salud, por su propio bien, por su propio bienestar. Muchas gracias por haber estado con nosotros, Raúl Celis, Fernando Wilson, Gracias. Iván Buscovich y René Luis. Y a ustedes muchas gracias Muchas por su gracias. parte de esta cita regional. Nos reencontramos, como siempre, en cualquier oportunidad con este y otros programas de Quinta Visión Televisión. Que esté muy bien usted y su familia.
Más de 17.000 empleos son impulsados por el puerto de Valparaíso y su cadena logística, transformándolo en un pilar fundamental del desarrollo de la comuna, la región y el país. Con la futura ampliación portuaria, se generarán como base 2.500 empleos adicionales, fortaleciendo aún más la economía regional y consolidando a Valparaíso como un puerto de clase mundial. Puerto Valparaíso, creciendo juntos.